Estamos en comunicación con Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, porque se anuncia que mañana, desde las 22, mañana viernes, desde las 22 hasta las 5, se retoman los paros de colectivos en el área metropolitana por parte de las cámaras del sector. Luciano Fusaro, buenas noches. Gracias por atendernos acá en Para que Sepas. Buenas noches y gracias a ustedes. Por favor, ¿nos podés concretar cuál es el reclamo? Porque esto afecta obviamente la tranquilidad. Venimos de estar en, no sé si estás viendo el programa, venimos de estar en Constitución con el paro de trenes, venimos con distintas complicaciones y los ánimos muy caldeados de la población. Y lo que queremos es tener la información exacta de boca de los protagonistas de el ABC de por qué se retoman estos paros de 22 a 5. Sí, bueno, en primer lugar, más que no se tratarían de paros, sino de medidas de adaptación al contexto económico del sector. La realidad es que el sector está operando no es un sector que, a diferencia de otras actividades privadas, fija precios. Nosotros no fijamos precios. Tenemos tarifas que estuvieron congeladas en el 2019, que tuvieron un ajuste menor que se lo comió la inflación en este mes de agosto. Los precios que se utilizan para calcular los subsidios surgen de una estructura de costo que tiene precios del mes de marzo, con lo cual todo este 30% de inflación aproximadamente que hubo desde entonces no está considerado. Y un tercer factor, que es el más grave de todos, es que esos subsidios, que además de estar mal calculados, se pagan tarde. A día de la fecha hay una deuda equivalente a 22.000 millones de pesos de subsidios, lo que equivale aproximadamente a 3 semanas enteras del costo de operación de los 18.000 colectivos que tenemos acá en el AMBA, lo cual hace prácticamente inviable la sostenibilidad de los servicios. Te voy a poner un punto acá. Sí. Espera, Luciano, yo quiero ayudar a la gente a que lo entienda. Esto es como si vos alquilás una casa o un departamento y tenés que pagar por contrato del 1 al 5. Y vos tenés que pagar. Exacto. Tenés que pagar, entonces pagás. Ahora, si no te pagan el sueldo, ¿cómo pagás? Eso es lo que está pasando con la situación del transporte. Si no ingresa esa caja, ese en realidad ya asignado fondo por parte del Estado para cubrir el costo operativo, que son los subsidios, porque insisto, con lo que paga el boleto la gente no se alcanza a cubrir el costo total, no tienen cómo mantener operativa y eficiente, que además, insisto, Luciano, hay que exigirlo, tiene que ser cada vez más eficiente el servicio, debería serlo. Ahora, no hay forma. Exacto. Mi pregunta es, ustedes ya se reunieron con el gobierno. Nosotros incluso con Edi tuvimos una de las autoridades del área diciendo ya está cerrado, ya está más o menos se puso en órbita el cronograma para que se aceite y llegue más rápido esa caja que ustedes necesitan. ¿Qué pasó? Porque eso fue hace un mes. Sí, en realidad hubo un paliativo. Nosotros teníamos más de un mes de deuda de subsidio y esa deuda se redujo a 3 semanas. Para citar el ejemplo que vos mencionabas recién hace un rato, esto sería peor todavía. Es como si un asalariado, además de que no se le ajusta el sueldo por el efecto de la inflación, además se le paga tarde. Y a ese asalariado se le pide en contraprestación no ajustar su nivel de vida, ¿no? En este caso, el nivel de vida que tenemos nosotros es que tenemos que prestar un servicio público regulado, con normas de seguridad vial, con pago de obligaciones salariales y previsionales a los choferes, que es más de la mitad del costo, con renovación de material rodante, 1/3 de la estructura de costo está dolarizada, con lo cual en tiempos de escasez es todo un problema el mantenimiento de las unidades. O sea, no se trata de un asalariado que recorta vacaciones, se trata de un sector que virtualmente es asalariado, porque el 90% de los ingresos vienen de subsidios estatales, porque este sector, la tarifa hoy en día es una de las tarifas probablemente más baratas del planeta en términos reales. Contanos una cosa, mira, contanos del boleto total. ¿Qué porcentaje de verdad del costo total que significa viajar pagamos los usuarios hoy, promedio? Sí, te comento, el costo exacto real, si nosotros hiciéramos las cosas bien y sinceráramos los precios de los insumos de la actividad, que esto, lo bueno es que es muy transparente porque está todo publicado en el boletín oficial, los ítems, los consumos específicos, la cantidad de kilómetros que está contada con un GPS que tiene cada colectivo, todo eso es transparente. Si le ponemos un precio a cada insumo y lo dividimos por la cantidad de pasajeros, nos estaría dando una cifra de 155 pesos. Eso es lo que cuesta mover un pasajero en el AMBA. Y de ese monto ideal sería, nos está faltando alrededor de 8.000 millones de pesos por mes. El monto total que hoy reconoce el Estado formalmente de esos 155 es de 122 pesos por mes por pasajero.
que además de que están atrasados por la inflación, por eso tenemos un déficit de 8.000 millones de pesos cada mes, además se pagan tarde. Porque si por lo menos se pagaran en tiempo y forma, digamos, esto es lo que venimos, eso es un problema que viene de arrastre, lamentablemente el sector se viene deteriorando de manera gradual y como todo deterioro gradual, esto es como una casa que se empieza a dejar de pintar. El deterioro gradual no es repentino, hasta que de golpe se para el transporte. ¿Qué es lo que estamos pasando ahora? Es que sí, Estamos Luciano, y viendo además, la ¿sabes fase qué? terminal de la operación. Recién lo decíamos, nosotros los usuarios queremos exigir, y sobre todo para aquellos que lo necesitan sí o sí, otros tenemos, por suerte, alguna otra alternativa de poder adquisitivo cuando pasan estas cosas de no tener que depender del colectivo. Pero la realidad es que debería exigirse puntualidad, que las unidades estén limpias, que haya aire acondicionado, por supuesto, con el COVID, ¿cómo no? Que estén ventiladas para el chofer, la seguridad necesaria, y la verdad es que no se ve eso en Argentina. Ahora, ¿cómo exigimos como usuarios calidad si en realidad es imposible mantener operativamente? Yo te pregunto, cuando ustedes hablaron con los funcionarios, ¿se habló de ajustar la tarifa para llevarla a ese nivel óptimo que vos estás diciendo? Sería triplicar el costo que hoy paga el usuario. No, mucho promedio. más. Más Mucho que triplicarlo. No, a ver, nosotros te comento cómo es el sistema. Nosotros somos operadores y prestadores de un servicio público. O sea, ni fijamos precios ni fijamos tarifas. Arbitramos entre los costos que los trasladan los proveedores y las tarifas de subsidio, que es una política del Estado. Nosotros lo que exigimos es tener, digamos, las condiciones económicas para operar, invertir, renovar, pagar, brindar la calidad que muy bien decís que merecen los usuarios, aire acondicionado, seguridad vial, es más importante, porque nosotros no transportamos objetos, transportamos personas, seres humanos que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a estudiar, que tienen que ir al hospital, que tienen que tener unidades seguras, no solamente es el aire acondicionado, neumáticos. Por supuesto. Un neumático, disculpame que me detenga en este punto, pero por ejemplo, si uno mira la resolución 443 del año 2022, del 12 de julio de este año, que está publicada en el boletín oficial, que es donde el gobierno hace los cálculos, porque los números de los subsidios no es un número arbitrario, es un número transparente que sufre una futura costo. Cuando vos mirás lo que para el gobierno vale una cubierta, dice 53.000 pesos. Ahora, si vos buscas en cualquier portal de comercio electrónico, no quiero dar nombres, pero... Sí, el doble como mínimo. No, mucho más. Mínimo. Estamos hablando mínimo. de 130.000 Claro. y hasta 220.000 pesos. Sí, porque estás hablando de valores de un auto, ¿no? Luciano, vos sabés que... Mucho más. Terrible. Vos sabés- Estamos hablando de un neumático de un colectivo, es Por muchísimo eso. más caro. Totalmente, que sale más o menos lo mismo en todo el país y poner en marcha un colectivo de salir más o menos lo mismo en todo el país. Y a eso voy, porque este programa y la televisión en general, sobre todo hoy que ya hay aire y cable, está todo mezclado, porque viene todo por servicio, en la mayoría de la gente viene por servicio de distribución. En el interior del país ven esta nota y se indignan porque dicen, vos me estás hablando de 22.000 millones que les tienen que pagar y cuánto cuesta el boleto y cuánto tiene que costar, y la gente dice, nosotros acá pagamos el triple el boleto. ¿Cómo le explica un empresario del transporte, del área metropolitana, al argentino del interior del país por qué existe esta diferencia entre el AMBA y las provincias? Si me das 5 minutos, te lo comento, es muy breve. Si es un poquito menos de 5, estaría bien. No, mira, te lo cuento rápido. No, acá acá regateamos todo, acá nadie regala nada. No tenemos subsidiados los minutos. No, te comento. En el AMBA son 18.000 colectivos. En el interior son 14.000. Primer gran asimetría que tenemos. En el AMBA vive 1/3 de los argentinos y está la mitad del PBI. Primer gran diferencia, con lo cual las magnitudes. El AMBA es el segundo sistema de colectivos más grande del planeta, que muy pocos lo saben. Y la segunda ciudad más grande después del AMBA es Córdoba, que tiene 7 veces menos habitantes. Primer punto. Segundo punto y gran diferencia respecto al interior. En el AMBA, todos los costos están calculados en el boletín oficial. Los precios, cada vehículo, que esto no ocurre en el interior, cada vehículo tiene un GPS. Con lo cual cada vehículo tiene registrado la cantidad de kilómetros que hace y la cantidad de pasajeros que transporta. Cada ítem tiene un consumo específico por kilómetro, un precio asociado, precio por cantidad, un costo total. A ese costo total se le deduce la recaudación, que también es transparente porque viene todo de la SUBE, y la diferencia es lo que paga el Estado. A diferencia del interior, el AMBA tenía un boleto promedio hasta el mes pasado de 13 pesos, inferior al boleto mínimo porque hay muchísimos descuentos. Estamos hablando de que menos de la mitad de los pasajeros pagan el boleto pleno. Hay mucho boleto integrado, estudiantiles, atributo social, jubilados que pagan hasta 8 o 9 pesos, pagaban hace un mes. O sea, eso hacía que el boleto promedio esté en 13 pesos, por debajo del mínimo. Hoy el boleto promedio, después del ajuste,
que hubo a principios de este mes está en 18 pesos. Sigue estando por debajo del boleto mínimo. En cambio, en el interior, los volúmenes de pasajeros son distintos, hay menos cantidad de pasajeros. El boleto que se paga en algunas ciudades grandes como Córdoba y Rosario está por encima de los 70 pesos. Y digamos, esas son las principales asimetrías. Y el tamaño del sistema de transporte acá en el AMBA es muchísimo más grande. Por eso, al tener un boleto tan bajo y una cantidad de colectivos tan grande, que es más de la mitad de los colectivos que están en el AMBA, de todo el país, eso es lo que explica la asimetría. Principalmente son esas variables. Pero aún así, a pesar de que son números que parecen enormes, uno se imagina estos números, pero cuando lo lleva a valores por pasajeros, estamos hablando de que entre tarifa y subsidios, estamos hablando de 122 pesos. Cuando el costo real que yo te estoy diciendo es de 150 pesos. Claro. Y si hacemos una comparación, cuando no había subsidios en el AMBA, por ejemplo, hacemos un marco de referencia cuando no había subsidios, hace 20 años atrás, un boleto promedio en el AMBA valía aproximadamente lo mismo que un café, valía lo mismo que un diario, valía lo mismo que un litro de gasoil común, valía un poco menos que una botella de un litro de cerveza. Comparemos cuánto están esos insumos hoy en día. Nada que ver, entonces. Y comparémoslo con los 155 Luciano, pesos que les estoy mencionando. O sea, las proporciones, lamentablemente, al haberse abaratado tanto, estamos hablando de millones y millones de subsidios, pero que siguen siendo insuficientes porque estamos hablando de 240 millones de pasajeros por mes. A ver, y también es cierto el que, Luciano, el reclamo sí. también de muchos trabajadores que dicen, pará, porque yo no doy más con todos los costos que me están subiendo abruptamente, no me subas más también esto que es vital para mí, porque lo necesito para ir a trabajar. Entonces también es entendible. Yo te pregunto, ¿cómo se soluciona esto si ustedes ya se reunieron con el gobierno, ya tuvieron la explicación del caso, en teoría les explicaron la situación de caja que había? ¿Cómo se resuelve? Nosotros entendemos que la mejor forma de solucionar esto es, en primer lugar, calcular bien la tarifa técnica con los costos reales de operación, que esto sale una base de cálculo, no hay ningún misterio. En segundo lugar, los subsidios hay que dárselo a la gente, no a las empresas. Justamente, vos decís muy bien que hay muchas personas que desde ya que no van a poder pagar 155 pesos. Para eso hay atributo social, para eso hay descuentos para jubilados, para estudiantes. Bueno, esas personas obviamente tendrán que tener un descuento, pero después hay personas, como ocurre con la luz y con el gas, que tendrán que pagar los 155 pesos que vale viajar en el AMBA, porque lamentablemente esto alguien lo tiene que pagar, claro. Porque el gasoil, la renovación, un vehículo que, disculpame que me detenga en esto, pero un vehículo hoy vale 25 millones de pesos. Y cada empresa tiene que renovar el 10% de su flota todos los años para mantener vehículos en condiciones de circulación. Totalmente. Y ese vehículo hoy en día... Es una rueda tremenda. Es complicadísimo. Ese vehículo hoy, según los cálculos oficiales, se reconoce a 13 millones de pesos. Está bien. La mitad. Eso es lo que está... Te apuro esta respuesta porque tenemos que irnos a otro tema, pero... ¿Y entonces qué? O sea, ustedes hacen esta medida de fuerza, pero imagino, como ya siempre tienen diálogo con el gobierno, van a reunirse. ¿Cómo sigue esta historia para los usuarios también que nos están viendo? No, yo diría, concretemos cuál es la medida de fuerza y cómo va a continuar, para que la gente sepa cuándo no tiene colectivos. Sí, a ver, en realidad no es una medida de fuerza, porque por eso, por ahí, ¿qué hacen las empresas? Digamos? Las empresas cuando no tienen fondos, lo primero que hacen es dejar de renovar unidades. Lo segundo que hace, que es la etapa en la que estamos ahora, empiezan a reducir servicios para darle prioridad a la hora pico, que es donde está el grueso de los pasajeros. La hora pico de lunes a viernes. Entonces, hoy estamos en la etapa 2, lamentablemente. Es como esto un paciente, hay que hacer una cirugía, bueno, algo hay que cortar, digamos. Cortamos donde menos duele. No, está bien. Yo entiendo que vos querés explicar las razones del sector y tuviste, digamos, queremos también nosotros entenderlas. Lo que digo es concretamente para la gente, saquemos la connotación de medida de fuerza sí, medida de fuerza no. ¿Cuándo no va a haber colectivos y hasta cuándo? Para que sepa la gente a qué atenerse. Y en principio van a ser los servicios nocturnos y probablemente esto lo vamos viviendo día a día. Esperemos que esto no pase a mayores porque nosotros entendemos que la semana que viene, si no hay novedades, es muy probable que haya parálisis total o semitotal. Esto no va a ser algo coordinado. No va a ser algo coordinado. ¿De todos los horarios? Sí, ¿un paro total de transporte del colectivo? Sí, pero es que si el 90% de los subsidios... No, yo te entiendo, pero estamos dando una noticia, ¿eh? Esto es una noticia, claro. Porque hasta ahora no veníamos manejando una alternativa de medida de fuerza, como decís vos, por eso yo preguntaba cómo sigue. Que termina en esta decisión. Mirá, nos estás avisando que si el gobierno no pone el dinero que ya preasignado está, aparte, hojaldre, que en el presupuesto tiene que estar en tiempo y forma, ¿dónde está el dinero? Si no lo ponen, entonces ustedes van a paralizar todo el servicio de colectivos.
Es que se va a parar solo, ese es el tema, porque ¿sabes cuál es el problema? Si no entran los subsidios, el gasoil, por ejemplo, 20% de los costos es gasoil, eso se paga de contado y por anticipado. Si nosotros no tenemos los fondos para comprar el gasoil, las unidades no salen a circular. Y esa realidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Esto que estamos hablando, quizás mañana entran subsidios, quizás, pues esto es día a día. Quizás la semana que viene esta deuda que hoy tenemos baja, y bueno, los servicios se pararán de Pero noche. es que yo, perdón, sí. yo estoy indignada. No podemos estar viendo como si fuese el clima, dependiendo de un meteorólogo y poniéndole una vela y rezando que llueva para tener una buena cosecha. Esto es otra cosa. Esto es algo que ya debería estar por un cronograma preestablecido. No podemos estar ni los usuarios dependiendo de que los costos den, ni los empresarios viendo azarosamente por WhatsApp si hoy llega o no llega como una aplicación. A ver, tiene que haber una situación más regular. Sí, sobre eso... de todos modos, ¿sabes qué, Luciano? Y vos también, Marce. La indignación está claro. No, o sea, sí. se te va de las manos, uno no tiene nada que hacer. Entonces yo digo, por lo menos saber a qué atenernos. Y ante la pregunta vos nos decís que si esto no se arregla, va a haber retención o no va a haber transporte de 22 a 5 todos los días que haga falta hasta que se pare, hasta que se pague, y si no se paga, ¿cuándo se quedan sin gasoil y va a haber paro total? ¿Cuándo sería el paro total? Y mira, yo te digo, la semana, los primeros días hábiles del mes de septiembre, que faltan 15 días, es el momento de pago de sueldos. Ese va a ser un momento crítico. Puedo decir, el horizonte es la primera semana de septiembre. Pero para llegar a la primera semana de septiembre, esta segunda quincena de agosto que tenemos que transcurrir todavía, y no se reduce este nivel de deuda que tenemos, porque recordemos que estamos trabajando con precios del mes de marzo, todos los aumentos de gasoil, todo lo que los proveedores nos trasladan de repuesto, las unidades hay que mantenerlas todos los días, eso no está reconocido, todo eso sale a costa de los empresarios. El sector se tendría que haber parado muchísimo antes. ¿Saben por qué no se paró el sector muchísimo antes? Porque muchas empresas se están endeudando hasta el máximo de su capacidad, haciendo cosas impresionante. Bueno, ¿y hasta cuándo les alcanza? Supongamos que el gobierno sigue en la misma postura, no entra dinero, no hay caja, entonces no puede acelerar el pago ya pactado con ustedes. ¿Para cuántos días tenés gasoil? Promedio del mercado del sistema de colectivo que tenés. Yo creo que hasta la semana que viene, digamos, porque tampoco tenemos un cronograma cierto de cómo van a estar los subsidios. No tenés stock de gasoil. Pero a ver, por eso, por ahí suena muy alarmista lo que estoy diciendo, pero ¿cuál es la realidad? Vamos a hablar de la realidad del sector hoy en día. Hoy en día se entera día a día la plata que va entrando de este 90% de sus ingresos, de la única certeza que tenemos de la recaudación, que es apenas el 10%. Del otro 90% nos vamos enterando a medida que van entrando los fondos, esta deuda no baja. Ahora, y con perdón, eso Luciano, se va operando. discúlpame, yo quiero hacerte una pregunta honesta. Yo quiero que te indignes vos y yo bajo, porque si nos indignamos los dos prendemos fuego a la pantalla. No es que me quiera indignar, pero quiero también ser justa. No, te sale, Esto obvio. es algo de este gobierno, de esta secretaría, de este ministerio, de este presidente, o venimos con esta situación de inestabilidad donde es un día a día vamos viendo si nos entra dinero y vamos viendo si podemos comprar gasoil de otra administración. Vamos a también decir una cosa y la otra. Te comento. Sí, pues este problema empezó hace 7 años. Este problema empezó hace 7 años, en el 2016, por una cuestión de crisis. Siempre la historia es la misma. Los gobiernos tienen dos restricciones. Una restricción política para ajustar la tarifa a lo que realmente vale y una restricción fiscal para ajustar los subsidios en compensación a lo que no se paga por tarifa. La variable de ajuste ha sido el sector. Primero ha sido paulatino, por eso cuando uno ve la cifra de renovación de unidades, se han dejado de renovar más de 3.000 vehículos. De hecho, todo ese parque automotor que no se renovó originó un pasivo de inversión que hace que dentro de 18 meses 5.500 vehículos cumplan el plazo de obsolescencia de 10 años. Estamos hablando de 5.500 vehículos que se pueden renovar por una prórroga normativa, que no es lo ideal, porque, insisto, acá transportamos gente, no objetos. Vos hablabas de calidad de servicio. Todo el pasajero se merece aire acondicionado, un coche seguro, que no se rompa, que esté más tiempo en la calle que en el chofer. Bueno, todo eso cuesta plata. Se llama mantener un parque móvil en óptimas condiciones. Y en los próximos 18 meses, 5.500 vehículos cumplen 10 años de antigüedad. Un vehículo de 10 años de antigüedad tiene la mitad de rendimiento de un vehículo 0 kilómetros. Ese es el nivel de servicio que le estamos dando a la gente. A los 245 millones de pasajeros que viajan en el AMBA, que es la mitad del PBI de la Argentina. Pero, discúlpame, Luciano,
Vamos a Pero recoger el guante no, no. porque si no también te van a decir a vos que es una cuestión política. Vos estás contando que esto es una situación grave que se está dando hace 7 años. Es decir, que pasó una administración de otro color político y no pudo solucionar la inestabilidad de egresos versus costos. Costos que siempre están acelerados por la inflación o una posible devaluación, por cómo tenés vos también trazados tus gastos, donde muchas cosas están atadas al dólar. Esta administración tampoco está pudiendo solucionarlo. Esto empezó hace 7 años de manera gradual, por eso yo te decía al principio que estas crisis son graduales, no son repetidas, es como una casa que se empieza a deteriorar, no es de un día para el otro. Son 7 años de declive, obviamente la pandemia fue un golpe muy duro, porque se cayó la cantidad de pasajeros y toda esa cantidad de pasajeros que se perdió se tuvo que compensar con más subsidios, porque no sé si se acuerdan, en la pandemia los colectivos por norma debían circular vacíos. Sí. No hay nada más caro que hacer circular una unidad vacía, porque ¿quién la financia? Todo eso se financió con subsidios. Yo reconozco que, el sector reconoce que el Estado hizo un enorme esfuerzo y eso hay que valorarlo. Durante el 2020 y 2021, sobre todo en época de movilidad, el sistema de transporte en el AMBA no se paró. Eso costó mucha plata y fue un gran esfuerzo del Estado. Pero la realidad es que ese esfuerzo lo hizo el Estado, también lo hicieron los operadores. Y en este contexto de inflación acelerada y de crisis fiscal que tiene el Estado, se juntó la tormenta perfecta y nos encontramos en esta situación. Yo no creo que sea mala voluntad de nadie, pero la realidad es esta, digamos, el sector, digamos... No, más allá de las voluntades no y de buscar culpables, esta es la realidad, es la situación. La gente escuchó las razones del sector empresario y vos tenés problemas con tu plan operativo. La gente tiene que prepararse en su propio plan operativo para ver que la semana que viene no haya colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esa es la realidad en la que estamos. Ojalá que no lleguemos a esa situación, porque creo que todos los que están involucrados en esta situación, tanto el sector empresario, el sector gremial como el sector gubernamental, es consciente de la gravedad de lo que ello implica y sé que todos están haciendo el mayor de los esfuerzos. Pero la realidad es esta, por eso es bueno decirlo, porque digamos, empiezan por situaciones menores o que parecen menores, no es que lo estoy minimizando, como es una suspensión de servicios nocturnos, porque se afecta lo menos posible a la población. Si la semana que viene esta deuda se reduce, no se mitigará la situación, como pasó hace unas semanas atrás, donde no hubo una reducción del 50% porque entraron más fondos y las empresas pusieron su máximo esfuerzo también, pero llega un momento que con el voluntarismo solo no alcanza. Y Luciano, esa es la situación te agradecemos en la explicación. Es importante explicar, escuchar a todos los sectores, lo hacemos siempre para que sepas. Te invitamos la semana que viene a analizar qué sucedió. Yo te comprometo, incluso si querés, a venir al piso y a que nos expliques cómo siguió, a ver si entra o no ese dinero, porque la realidad es que esto afecta a la vida de mucha gente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.